Estimados amigos, sean bienvenidos a André Louis Biblia Desclasificada, lo divino bajo investigación. Un nuevo proyecto donde exploraremos las escrituras desde una perspectiva distinta, crítica y sin dogmas. Hoy vamos a revisar el Génesis, pero revisado de verdad, con lupa, con ojo analítico y sin miedo a formular las preguntas que durante siglos pocos se han atrevido a plantear. Porque hay momentos en los que uno se pone a mirar el cielo y decir, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Comencemos. Día 1. El origen del enigma. El relato de la creación comienza de forma abrupta, casi inquietante. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, sin explicación previa, sin contexto, sin descripción del proceso, solo un acto absoluto. Pero el detalle que sigue resulta desconcertante. La tierra estaba desordenada y vacía, no era un mundo perfecto en formación, sino un escenario caótico sumido en tinieblas, cubierto por un abismo profundo y rodeado de aguas primordiales. Antes de existir la vida, antes de existir el orden, el universo descrito parece más cercano al caos que a la perfección. Y sobre este vacío oscuro se mueve el Espíritu de Dios, presente en medio de una realidad aún incompleta, como si la creación fuese un proceso en desarrollo, no un acto terminado. Entonces ocurre el primer evento decisivo. Sea la luz. Y aparece la luz, sin origen visible, sin fuente definida, sin mecanismo que la produzca. La luz existe simplemente porque fue declarada. Surge antes del sol, antes de las estrellas, antes de cualquier estructura que pueda generarla. El efecto aparece antes de la causa. Dios separa esa luz de las tinieblas, estableciendo la primera división del universo, día y noche. Con esta separación nace el tiempo, surge el ciclo de la existencia, se define el ritmo del mundo. Pero el relato deja una pregunta inevitable. ¿Qué determina el día y la noche, cuando aún no existen los astros que los gobiernan? Y así termina el primer día de la creación. Un universo donde hay tiempo sin reloj, luz sin fuente y orden emergiendo desde el caos absoluto. El relato que muchos han escuchado desde siempre comienza, en realidad, con interrogantes profundas sobre el origen del mundo, la naturaleza de la luz y el misterio mismo de la creación. Día 2. La arquitectura invisible del universo. Tras la aparición de una luz sin origen conocido, el relato avanza hacia un nuevo acto de organización cósmica. El segundo día introduce una idea más desconcertante que la del primero. El universo debía ser dividido, estructurado, separado en niveles. Entonces Dios declara, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El texto describe algo difícil de imaginar con lógica moderna. No se trata simplemente de crear el cielo, sino de dividir una masa primordial en dos regiones distintas, aguas abajo y aguas arriba. Una separación vertical de la realidad misma. Como si el universo hubiese sido construido en capas, con una frontera invisible que mantiene apartadas las dos dimensiones líquidas. Dios crea esta expansión, una bóveda que divide ambos dominios y una estructura llamada cielos. Pero el relato no explica su naturaleza, su funcionamiento ni su mecanismo, solo afirma que existe. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué son esas aguas superiores? ¿Dónde están? ¿Sobre qué reposan? ¿Cómo se sostienen? El texto parece describir un cosmos muy distinto al que hoy imaginamos. Un mundo encerrado bajo una estructura que contiene un océano suspendido sobre la realidad visible. Así, el segundo día establece la primera arquitectura del universo. Un mundo estratificado, dividido por una frontera cósmica que separa lo inferior de lo superior. Una construcción monumental cuya lógica permanece en silencio. Y así fue la tarde y la mañana del día segundo. El orden avanza, pero también las preguntas. Porque cuanto más se organiza el universo del Génesis, más revela una estructura del mundo que desafía la forma en que siempre nos enseñaron a entender la creación. Día 3. La vida antes de su propia causa. En el tercer día ocurre un cambio decisivo. El relato pasa de organizar el caos a modelar el mundo habitable. Después de la luz sin origen visible y de la misteriosa separación de las aguas, Dios interviene nuevamente en la estructura del universo. Declara, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. El planeta comienza a tomar forma, las aguas retroceden, aparece tierra firme, surgen los continentes. Lo seco recibe el nombre de tierra y la acumulación de las aguas es llamada mares.
El mundo adquiere identidad, límites, territorio. El escenario queda preparado para la vida. Pero lo que sucede después introduce uno de los aspectos más desconcertantes del relato. Dios ordena a la tierra que produzca vegetación, hierba, plantas con semilla, árboles con fruto. Y la tierra responde. La vida brota de inmediato, aparecen bosques, semillas, ciclos biológicos completos, reproducción vegetal, equilibrio ecológico. Sin embargo, el texto guarda un detalle que obliga a detenerse. El sol aún no existe. La fuente principal de energía para toda la vida vegetal, la base misma de los procesos biológicos que hoy conocemos, todavía no ha sido creada. No hay astro que regule ciclos, no hay radiación solar, no hay fotosíntesis en el sentido que entendemos, y aún así la vida surge, crece y se multiplica. El efecto aparece antes que su causa. La función existe antes del mecanismo que debía sostenerla. El relato describe así un mundo donde la vida precede a las condiciones necesarias para su existencia. Un orden natural que parece operar bajo principios distintos a los de la experiencia humana. Dios observa su obra y declara que es buena. El tercer día concluye con océanos definidos, continentes emergidos y una naturaleza plenamente activa. Un ecosistema completo funcionando antes de que exista el elemento que según nuestra comprensión del mundo lo hace posible. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. La creación avanza, pero con cada paso el relato plantea nuevas preguntas sobre la lógica del universo y sobre aquello que realmente entendemos cuando creemos conocer el origen del mundo. Día 4. El origen del tiempo después del tiempo. El cuarto día introduce uno de los momentos más desconcertantes del relato de la creación. Después de haber establecido la luz, de haber separado el día de la noche y de haber visto surgir vida sobre la tierra, aparece ahora algo que debería haber estado desde el principio. Dios declara: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirva como señales para estaciones, días y años. Por primera vez surgen el sol, la luna y las estrellas. Los astros encargados de regular el tiempo, marcar los ciclos y gobernar el ritmo del mundo. El universo recibe finalmente su sistema de medición cósmica. Pero aquí emerge una pregunta inevitable. Si el sol es creado en el cuarto día, ¿qué definía el día y la noche desde el primero? ¿Qué marcó la sucesión de las 3 jornadas anteriores? ¿Cómo existía el tiempo antes de los cuerpos celestes que lo miden? El relato describe un mundo donde el efecto precede nuevamente a su causa. El ciclo existe antes del mecanismo que lo regula. La luz había sido separada de las tinieblas mucho antes. La vegetación había crecido, la vida ya había comenzado su desarrollo, y solo ahora aparecen las fuentes visibles de iluminación y los instrumentos de calendario universal. El texto parece sugerir que el orden del cosmos no depende inicialmente de los astros, sino que estos llegan después como signos, como marcadores de una estructura temporal ya existente. El tiempo no nace del sol, el sol entra en un tiempo que ya estaba en marcha. Dios establece estas lumbreras para gobernar el día y la noche, para señalar estaciones y ciclos, para iluminar la tierra. El universo adquiere una regularidad visible, una mecánica estable, un sistema comprensible. Y Dios observa que es bueno. El cuarto día concluye con un cosmos plenamente organizado. Tiempo, calendario, movimiento celeste. Sin embargo, el relato deja abierta una inquietud profunda sobre el origen real del tiempo y sobre la relación entre la luz primordial y los astros que la representan. Y así fue la tarde y la mañana del día cuarto. La creación continúa revelando un universo cuya lógica desafía la forma en que creemos entender el orden del mundo. Día 5. El océano como fábrica de vida y la aparición de los grandes monstruos. Llegamos al quinto día y aquí el relato de la creación se vuelve todavía más extraño. Porque una cosa es ordenar el caos o separar las aguas, pero otra muy distinta es que el propio océano empiece a producir vida por sí mismo. El texto dice que las aguas produzcan seres vivientes. No habla de un proceso, no explica etapas, no describe formación gradual. Simplemente el mar recibe una orden y responde creando vida. La pregunta es inevitable. ¿El agua tiene capacidad creadora por sí sola? ¿Es una metáfora del origen biológico de la vida como hoy lo plantea la ciencia? ¿O estamos frente a una visión antigua donde la materia obedecía directamente a una voluntad superior? Pero hay un detalle que casi nadie comenta lo suficiente. El Génesis no menciona solo peces o criaturas marinas comunes.
El texto original hebreo utiliza el término taninim, que muchas traducciones interpretan como grandes monstruos marinos. Y aquí el relato se vuelve inquietante. En otros textos antiguos de Medio Oriente, esa misma palabra describe serpientes gigantes, dragones del océano o fuerzas caóticas primordiales. Estamos hablando de ballenas, de criaturas mitológicas, de símbolos del caos vencido por Dios, o de algo que el propio texto deja ambiguo a propósito. No eran simples peces decorativos del ecosistema, eran entidades enormes, imponentes, casi aterradoras. Al mismo tiempo aparecen las aves, plenamente formadas, dominando el cielo desde el primer instante. No hay aprendizaje, no hay evolución descrita, no hay transición entre especies. El mundo pasa de estar prácticamente vacío a convertirse en un sistema lleno de movimiento en cuestión de un solo día narrativo. Vida compleja, funcional, operativa desde su primera aparición. Y luego viene la primera orden dirigida a los seres vivos: multiplicarse. Antes de leyes, antes de equilibrio ecológico, antes incluso de la aparición del ser humano, la instrucción es crecer y reproducirse sin límite. El planeta comienza su historia con expansión masiva de vida desde el inicio. Pero, ¿por qué esta urgencia por llenar la Tierra antes de establecer orden? ¿Qué visión del mundo refleja ese mandato primordial? Y así termina el quinto día con un planeta ya saturado de criaturas, océanos habitados por seres colosales, cielos llenos de vida en movimiento y un universo que parece avanzar a una velocidad vertiginosa. El proyecto de la creación continúa, pero cada paso agrega nuevas preguntas sobre lo que realmente describe este relato antiguo y sobre cuánto de lo que creemos entender ha sido interpretado o suavizado en el pasado con el paso de los años. Día 6. Experimento humano y el enigma de la primera mujer. Llegamos al sexto día y el relato entra en su fase más decisiva: la aparición al ser humano. Después de un universo que ya funcionaba con luz antes del sol, mares llenos de criaturas colosales y un ecosistema en expansión acelerada, ahora la Tierra recibe una nueva orden: producir vida terrestre. El texto describe que el suelo generó animales según su especie, bestias salvajes, ganado, reptiles, criaturas que se arrastran. La Tierra misma actúa como matriz creadora. No se habla de procesos ni de desarrollo progresivo. La vida emerge completa, funcional, inmediata. La naturaleza aparece como un sistema que responde directamente a un mandato superior. Pero el momento verdaderamente desconcertante llega cuando el relato introduce al ser humano con una frase que ha provocado siglos de debate teológico y filosófico: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La expresión está en plural. No dice haré, sino hagamos. ¿Quiénes participan en esta decisión? ¿Un consejo divino? ¿Una corte celestial? ¿Una forma literaria antigua? El texto no lo especifica. Simplemente abre la escena como si la creación del ser humano fuera el resultado de una deliberación colectiva. El relato continúa afirmando que el ser humano fue creado varón y hembra al mismo tiempo. Ambos aparecen juntos en la primera descripción, compartiendo el mismo origen y la misma condición. Sin embargo, más adelante el propio libro de Génesis presenta otra versión donde la mujer surge después, a partir de una costilla del hombre. Dos narrativas distintas dentro del mismo texto. Dos secuencias diferentes para un mismo evento. Y esa tensión abrió la puerta a interpretaciones que la tradición posterior intentó explicar. Aquí emerge una figura fascinante de la tradición judía antigua: Lilith. En escritos como el alfabeto de Ben Sira y en textos místicos medievales se desarrolla la idea de que la primera mujer creada junto al hombre no habría sido Eva, sino Lilith. Según estas tradiciones, ella fue formada del mismo polvo que Adán, con idéntico origen y estatus. No derivada, no secundaria, sino igual desde el inicio. Y precisamente esa igualdad habría generado el conflicto. Lilith se negó a someterse, rechazó una relación jerárquica y decidió abandonar el Edén por voluntad propia. En esos relatos posteriores, su salida del paraíso marca una ruptura primordial. La primera rebelión humana, el primer desacuerdo en la historia de la creación. Con el tiempo, su figura fue transformándose en símbolo de independencia, pero también fue demonizada en diversas tradiciones como espíritu nocturno o entidad peligrosa. Después de ese episodio, según esta línea interpretativa, vendría la creación de Eva, esta vez desde el cuerpo de Adán, como una segunda versión del proyecto humano, más alineada con un orden establecido. Aunque esta historia no aparece explícitamente en el texto bíblico tradicional, su existencia plantea una pregunta inquietante.
¿Intentaban estas tradiciones reconciliar las dos versiones de la creación humana presentes en el propio relato? ¿Es posible que el texto conserve rastros de antiguas narrativas diferentes que luego fueron integradas en una sola historia? El sexto día continúa con la entrega del dominio sobre la tierra al ser humano. Se le ordena multiplicarse, llenar el planeta y someterlo. Desde el primer momento recibe autoridad total sobre la creación. Además, el texto describe un mundo donde todos los seres vivos consumen plantas. Humanos y animales comparten una dieta vegetal universal. Un planeta sin depredación, sin violencia natural, sin cadenas alimenticias como las conocemos hoy. Una realidad radicalmente distinta a la experiencia actual del mundo. Así concluye el sexto día con un universo completo, animales terrestres, humanidad con autoridad sobre la creación y tradiciones posteriores que sugieren incluso un primer intento fallido en la historia humana. El relato presenta un mundo ordenado, funcional y declarado bueno en gran manera, pero también deja interrogantes profundos sobre su coherencia interna, sus múltiples versiones y las interpretaciones que surgieron para explicar sus silencios. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. El día 7, el descanso divino y el misterio del universo terminado. Después de 6 días donde el cosmos fue organizado paso a paso, luz antes del sol, mares que producen vida, tierra que genera criaturas y una humanidad recién instalada como administradora del planeta, el relato llega a su cierre con una escena inesperada. El creador deja de trabajar. El texto afirma que fueron concluidos los cielos, la tierra y todo su ejército. Una expresión que sugiere un mundo completo, estructurado y en funcionamiento, como si la realidad misma hubiera sido organizada como un sistema perfectamente ensamblado. Pero entonces ocurre algo que ha desconcertado a teólogos y filósofos durante siglos. Dios descansa el séptimo día. Aquí surge la primera pregunta inevitable. Si el Creador es omnipotente, eterno e inagotable, ¿qué significa exactamente descansar? El texto no habla de contemplación solamente, sino de reposo real. No dice que simplemente observó su obra, sino que cesó su actividad. ¿Es un descanso literal, un gesto simbólico, un modelo para la humanidad o una forma antigua de explicar el orden del tiempo y el ritmo de la existencia? El relato va aún más lejos. Dios bendice ese día y lo santifica. El descanso no es solo una pausa, sino una institución cósmica. El tiempo mismo queda dividido entre trabajo y reposo desde el origen del universo. El ritmo semanal, 6 días de actividad y 1 de descanso, aparece como una estructura incorporada a la realidad desde el comienzo. No nace de la sociedad humana, surge del propio acto creador. Sin embargo, el texto introduce un detalle que muchos lectores pasan por alto. Primero afirma que Dios terminó su obra en el séptimo día, y luego dice que descansó ese mismo día. Esto plantea una cuestión lógica interesante. Si la creación ya estaba concluida, ¿qué se terminó exactamente en el séptimo día? ¿Hubo trabajo ese día o no lo hubo? ¿Se trata de una conclusión progresiva o de dos tradiciones narrativas superpuestas? Son pequeñas tensiones internas del texto que han generado interpretaciones muy distintas a lo largo de la historia. Además, el descanso divino marca algo aún más profundo. El universo deja de ser un proceso en construcción y pasa a ser un sistema estable. La creación se detiene, el orden queda fijado y comienza el tiempo humano. Desde ese momento la existencia ya no trata de formar el mundo, sino de habitarlo. Así concluye el relato de la creación con una imagen sorprendente. Un Dios que no solo crea, sino que también se detiene. Un universo terminado pero lleno de interrogantes. Y hasta aquí el análisis del Génesis que acabamos de examinar. Hoy revisamos el relato de la creación desde una mirada distinta, cuestionando su lógica interna, sus tiempos, sus símbolos y las posibles influencias de tradiciones mucho más antiguas. El Génesis, lejos de ser un texto religioso, sigue siendo un documento que despierta preguntas profundas sobre el origen de la existencia, el origen del universo y el papel del ser humano dentro de la creación. Pero esto es solo el inicio. En el próximo análisis exploraremos algo aún más impactante: la posible relación entre el relato bíblico y las grandes extinciones masivas de la Tierra, eventos que pudieron cambiar el rumbo de la vida para siempre. ¿Y tú, qué opinas sobre el Génesis y su relato de la creación? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Si este contenido despertó tu curiosidad, suscríbete y forma parte de esta investigación.
Soy André Luis y esto es André Luis Biblia Desclasificada, lo divino bajo investigación. Aquí cuestionamos lo establecido, exploramos lo oculto y revisamos la historia sagrada desde perspectivas que pocos se atreven a mirar. Si buscas respuestas pero también preguntas incómodas, este es tu lugar.